Bien, soy Pilar Fernández Angulo y estamos aquí hoy para iniciar, digamos, las sesiones que vamos a ofrecer formativas e informativas en relación a la esclerosis múltiple. Somos En Marcha Sevilla y bueno, y yo soy trabajadora social y además pertenezco a la junta directiva de la asociación y me voy a encargar de estas formaciones con diferentes colaboraciones. Yo en el día de hoy voy a aclarar un poco no tanto cuál es la relación entre la esclerosis múltiple y la discapacidad, sino más bien qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar nuestra valoración de discapacidad una vez que somos diagnosticados con esclerosis múltiple. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la discapacidad es una situación que resulta de la interacción de personas que tienen deficiencia, limitaciones o barreras, dificultades, eh, que impiden de alguna manera participar de forma plena en la sociedad con otras personas o sea, que no estamos en igualdad de condiciones. Hay muchos tipos de limitaciones y de dificultades y eso se englobaría en la discapacidad. ¿Vale? Todos sabemos qué es la esclerosis múltiple. Padecemos la esclerosis múltiple con unos u otros síntomas. Bueno, la enfermedad de las mil caras pueden tener muchos síntomas que habría que valorar y es complicado, ¿no? Valorar los síntomas de la esclerosis múltiple. Vamos a intentar aclarar de una manera muy sencilla cómo solicitamos que se nos valore nuestra discapacidad, que existir existe, a los organismos públicos. En primer lugar, tenemos que saber dónde se valora esa discapacidad. Pues se valoran en los CVO, que son Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad en este caso. Son centros que dependen de las comunidades autónomas, es decir, no dependen del gobierno central, dependen de cada región. Estos centros están en cada una de las provincias, dependen de la consejería que englobe los servicios sociales, las consejerías que tengan esas competencias de servicios sociales y a su vez la consejería a nivel comunidad autónoma pues tendrá diferentes delegaciones provinciales en cada una de las provincias. Lo conforman diferentes equipos que son multidisciplinares. Cada equipo, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, yo creo que hay hasta 6 equipos en cada centro. Pues tendrían un doctor, doctora, un psicólogo, psicóloga, un trabajador social o trabajadora social. Vale. Hubo un Real Decreto, una normativa de 1999 en la que estos equipos no tenían por qué saber nada de discapacidades ni ningún tipo de especialidad en este sentido. Posteriormente, en el decreto de 2022 ya se exige una formación específica. Y hasta ese momento, en el diagnóstico de esclerosis múltiple no implica que el enfermo ya tenga asignado una valoración de una discapacidad mínima. Esto no ha existido así, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones de estos equipos? Pues la valoración por parte del equipo, el médico hace su valoración, el psicólogo la suya, el trabajador social la suya. Que los tres juntos en sus valoraciones lleguen a un dictamen técnico facultativo. En estas valoraciones se va a tener en cuenta, pues bueno, que una vez que se haya asignado una discapacidad, a esta persona se le pueda valorar de alguna manera su actitud laboral, se le informe, se le oriente en todo caso. En el porcentaje de la valoración de cada uno de los profesionales se tienen en cuenta los aspectos físicos, por una parte el doctor, aspectos físicos, si tiene una cojera, si tiene alguna dificultad a la hora de deambular, si tiene alguna cirugía, todo lo que tenga que ver con un trastorno, con una derivación a una limitación física. El psicólogo pues tiene en cuenta pues los factores psicológicos y sensoriales
que les pueden limitar, ¿no? Y si ambos alcanzan un 25% de la valoración, se suma un porcentaje social, que es de 0 a 15, y que englobaría pues el entorno de esta persona, su nivel cultural, si es más o menos empleable, nivel económico, y es lo que vendría a sumar un porcentaje que le llamamos el grado, que vendría ya detallado en el dictamen técnico facultativo al que se anexa una certificación de la discapacidad. Vendría bueno, también a ser o no revisable normalmente a los 2 años, o hay veces que se plantea yo como algo bueno, que ya no sería revisable, que es ya determinante, pues que no se espera que haya una mejora. La esclerosis múltiple, al ser una enfermedad además que tiene 1000 caras, que tiene 1000 factores que limitan el día a día, 1000 síntomas, además como es una enfermedad fluctuante, donde existen brotes, donde existe una progresión, todo esto hace muy complicado su medición, o sea, es muy difícil medir y valorar exactamente en un porcentaje estos síntomas de la esclerosis múltiple. Los equipos de valoración de los centros de valoración y orientación además no tienen profesionales. En estos equipos no existen un profesional, un neurólogo, un neuropsicólogo, un neurofisioterapeuta, no existe una especialidad acorde con la enfermedad neurodegenerativa que es la esclerosis múltiple. Se está demandando, de hecho, la inclusión de la escala de SS, que todos conocemos, que viene siempre en los informes de nuestros neurólogos y que es utilizada por estos para evaluar la discapacidad en la esclerosis múltiple. Ha existido mucha literatura en torno a estas escalas porque siempre nos hemos lamentado de que las escalas los neurólogos valoran principalmente la movilidad, la mayor o menor dificultad física para deambular, para mantener el equilibrio, pero hay otra serie de dolencias que son difícilmente evaluables, ¿no? Como es el caso del dolor. La EDSS es un método que se utiliza para medir la discapacidad neurológica en personas con esclerosis múltiple y fue desarrollada por un neurólogo. Este neurólogo, John Kurske, la empezó a utilizar en 1983. Vale. Los neurólogos en sus revisiones a sus pacientes de esclerosis múltiple utilizan estas escalas para evaluar y para seguir esos cambios de la discapacidad, esa progresión, ese estancamiento del paciente a lo largo del tiempo. Está centrado esta valoración en el funcionamiento de 8 sistemas neurológicos: el piramidal, cerebeloso, del tronco encefálico, sensitivo, visual, intestinal, vesical y mental. Sin embargo, no está incluido directamente en este decreto último de 2022 sobre esta valoración de la discapacidad en España. No se incluye en el decreto, que se tenga en cuenta. Pues es una herramienta clínica específica de neurología para la esclerosis múltiple. En marzo de 2021, no obstante, el Congreso de los Diputados aprobó la proposición no de ley sobre las enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la esclerosis múltiple. ¿Y qué es lo que hace el Congreso de los Diputados? Hace esa propuesta no de ley para que el Gobierno modifique ese Real Decreto de 1999, que lo modifique para reconocer de manera automática un 33% mínimo a las personas al ser diagnosticadas de esclerosis múltiple, por el simple hecho de que es una enfermedad neurodegenerativa, que tendrá mejor o peor pronóstico, pero es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, hacia atrás probablemente no vaya, ¿vale? Entonces se plantea, se insta al gobierno a que lo haga.
porque no se considera que en el momento del diagnóstico se valore ya un 33%, como es la proposición que se hace. ¿Cómo solicitamos la valoración a los centros de valoración? Vale. Pues evidentemente tenemos que hacernos con la solicitud. A través de la página web es muy fácil porque es solo descargarla, imprimirla, rellenarla y presentarla. Las solicitudes también se pueden pedir en los centros de valoración, pero al presentarse, se pueden hacer de forma telemática o presencial. Tenemos que tener en cuenta que los centros de valoración no son registros, no actúan como registros. Es decir, descargamos la solicitud, la rellenamos, tenemos que adjuntar un informe mínimo, médico, psicológico, del tipo que sea, que justifique esa solicitud de nuestra valoración y presentarlo en un registro oficial, ya sea ayuntamientos, servicios sociales, delegaciones, consejerías, un registro oficial. Pero nunca llevar y presentar en el centro de valoración porque no nos lo van a coger, no lo van a aceptar. Vale. La valoración va a llevar siempre, hay que llevar siempre informes recientes de las dolencias que se alegan. Es decir, con la solicitud ya presentamos un informe, por ejemplo, el diagnóstico de esclerosis múltiple. Vale, ahí va el informe a la solicitud, este es el motivo. Pero el día de la valoración que seremos citados para que nos atienda el equipo número tal, equipo 4, equipo 3, equipo tal a una hora, ese día tenemos que llevar todos los informes más actuales. Sí es verdad que los informes que vengan de la Administración Pública, de la Seguridad Social, ya van a estar en poder de los especialistas cuando nos vayan a valorar, porque es el mismo sistema. Pero si tenemos algún tipo de informe médico privado o un fisioterapeuta o un oculista o cualquier otra especialidad privada, tenemos que adjuntarlo ese día de nuestra valoración. Vale. Ese día de la valoración nos verá un médico o ese médico valorará nuestras limitaciones físicas, después un psicólogo nuestras dolencias psicológicas, sensoriales, y si ambos llegan según sus baremos, a un 25%, pues entonces se sumará con el profesional del trabajo social, que será quien valore en última instancia nuestro entorno, nuestro nivel cultural, la situación económica, familiar, la empleabilidad, un poco la limitación en nuestro día a día, ¿vale? Y sumaría entre un 0 a un 15%. Normalmente es un 9 el que se está dando, un 9%. Bien. La discapacidad, una vez que se nos da una discapacidad, se valora una discapacidad, no siempre se nos va a valorar movilidad reducida. Es decir, igual que el diagnóstico no implica un 33 no implica una movilidad reducida. O sea que son como estancos diferentes, ¿no? ¿Cómo se valora la movilidad reducida? Pues aquí hay un cuadro muy curioso que viene a describir de forma muy básica qué tipo de limitación física existe para deambular y una vez que planteamos este cuadro, o sea, la persona anda en un terreno llano, pues mira, no tiene dificultad, un 0, pues mira, una dificultad pero leve, un 1, pues es grave, un 2 o no puede, un 3. Camina con obstáculos, sube y baja escaleras, sube un escalón de 40 centímetros sin tropezar, se sostiene en pie. Todos estos, estos ítems vienen a sumarse. Si esa suma alcanza un mínimo de 7, se puede considerar ya que existe una movilidad reducida. Y entonces da derecho a una tarjeta de movilidad reducida, que es la típica tarjeta para el aparcamiento y todo esto. Pero no todos los enfermos de esclerosis múltiple tienen discapacidad, no todos los enfermos de esclerosis múltiple tenemos movilidad reducida. Gracias a Dios, o sea que tampoco es algo que una cosa no implica la otra. ¿Cuáles son los beneficios de la discapacidad? Una vez que nos lo han reconocido, ¿vale? Nos han reconocido la discapacidad, ¿vale? ¿Qué beneficios tenemos? Porque en principio tampoco se supone que sea
nada positivo. Pero bueno, existen unos beneficios fiscales en cuanto al IRPF, y en este caso, pues desde el momento en el que nos dan la discapacidad, si en el ejercicio anterior de la declaración de la renta se ha dado una cantidad o se ha devuelto una cantidad, debemos solicitar la devolución de cobros indebidos, si es el caso, o de todas formas, si lo que ha habido una devolución, pues solicitar igualmente que se revise, porque se tiene que asignar la discapacidad desde la fecha del día de la valoración, no del día que lo recibimos, sino de la fecha de la solicitud de la valoración. O sea, solicitamos en registro X día, nos valoran X día y nos llega a casa la discapacidad X días, ¿vale? Pues esa discapacidad tiene carácter retroactivo. Nuestra discapacidad tiene un valor de fecha de solicitud. Si el momento en el que lo recibimos ha pasado un ejercicio fiscal, pues entonces solicitamos una devolución de cobros indebidos, porque se nos tiene ya que contabilizar nuestra discapacidad. Existe también una reserva de cupo, es decir, si vamos a presentarnos a las oposiciones o a empleo, siempre hay un cupo, unas plazas para personas con discapacidad, lo que facilita de alguna manera la inserción en sociedad, ¿no? Podemos ser personas físicamente empleables. Exime también la discapacidad el pago del impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, o sea, no se paga el sello del coche, digamos, para que nos entendamos. También nos da derecho a un bono social térmico, pero también el bono social es otra historia, también hay que solicitarlo, también tenemos que adjuntar y también tenemos que justificar que tenemos una discapacidad. O sea, el bono social térmico también tiene su propia trayectoria. Si tenéis algún tipo de cuestión, pues yo puedo resolverla. Me mandáis un correíto y ya está. Y también puede beneficiarnos la tarjeta del transporte público, de bus o de tren. Pero claro, todo esto va a estar condicionado al porcentaje. O sea, en la tarjeta de transporte público va a tener una discapacidad de un 65%. No nos dan transporte público por una discapacidad de menos del 65%, ¿vale? Pero bueno, todos estos detalles ya se pueden resolver a nivel particular, si así cada uno de vosotros quiere saber algo más especial. Vale. Algo que me ha gustado mucho cuando estuve revisando para hacer este vídeo fue una reflexión que dice: el miedo es la más grande discapacidad de todas. O sea, si nos da miedo hacer algo porque pensamos que no vamos a poder, ese miedo ya nos está limitando, ese miedo ya nos discapacita mucho. No me atrevo ni a decir los nombres de quienes lo dijeron. Otra idea que también me gustó fue: la discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos de la vida que te presenta la discapacidad, ¿no? ¿Qué actitud tienes, ¿no? ¿Qué haces frente a los desafíos? O sea, que piensas que no puedes subir una escalera y la subes, pues entonces no te dejes definir por tus limitaciones. Pero bueno, es verdad que esto, como todo, es muy fácil de decir, pero es más dificultoso de procesar. Sea cual sea el caso, pues bueno, estoy encantada de haber dado estas 4 pinceladas leves. Y si alguien tiene algún interés más particular, pues a mí no me cuesta nada recibir cualquier solicitud de información y yo la resuelvo si está en mi mano. En cualquier caso, gracias por estar ahí y por acompañarme.